discernimiento e inteligencia práctica. Las actuales tendencias con respecto a la investigación en los procesos cognitivos, el procesamiento de la información, la inteligencia y la creatividad se ven matizados por el trabajo de Howard Gardner, psicólogo estadounidense y actual catedrático de la Universidad de Harvard. Gardner se plantea la posibilidad de desarrollar más de un tipo de inteligencia, y es que después de numerosos estudios con respecto al funcionamiento de los hemisferios cerebrales, el camino apuntaba hacia un nuevo horizonte, las inteligencias múltiples. Pero, ¿qué son las inteligencias múltiples? Gardner las describe como una destreza que se puede desarrollar sin negar el componente genético. Todos nacemos con unas potencialidades marcadas por la genética, pero esas potencialidades se van a desarrollar de una manera o de otra, dependiendo del medio ambiente, nuestras experiencias, la educación recibida, etc. Ningún deportista de élite llega a la cima sin entrenar, por buenas que sean sus cualidades naturales. Lo mismo se pueden decir de los matemáticos, los poetas o la gente emocionalmente inteligente. Howard añade que al igual de muchos tipos de problemas que resolver, también hay muchos tipos de inteligencia. Hasta la fecha, Howard Gardner y su equipo de la Universidad de Harvard han identificado 8 tipos distintos. Inteligencia lógico-matemática. En los individuos especialmente dotados de esta forma de inteligencia, el proceso de resolución de problemas es a menudo extraordinariamente rápido. El científico competente maneja simultáneamente muchas variables y crea numerosas hipótesis que son evaluadas sucesivamente, posteriormente son aceptadas o rechazadas. Es importante puntualizar la naturaleza no verbal de la inteligencia matemática. En efecto, es posible construir la solución de un problema antes de que ésta sea articulada. Junto a su compañera, la inteligencia lingüística, el razonamiento matemático proporciona la base principal para los test de CI. Esta forma de inteligencia ha sido investigada en profundidad por los psicólogos tradicionales y constituye tal vez el arquetipo de inteligencia bruta o de la habilidad para resolver problemas. Supuestamente pertenecen a cualquier terreno. Sin embargo, aún no se comprende el mecanismo por el cual se alcanza la solución de un problema lógico-matemático. Capacidades y habilidades relacionadas. Capacidad para identificar modelos, calcular, formular y verificar hipótesis, utilizar el método científico y los razonamientos inductivos y deductivos. Perfiles profesionales. Tenemos que en los siguientes perfiles profesionales se da más a menudo la inteligencia lógico-matemática. Entre ellos tenemos los economistas, ingenieros, científicos, etc. Inteligencia lingüística. El don del lenguaje es universal y su desarrollo en los niños es sorprendentemente similar a todas las culturas. Incluso en el caso de personas zurdas a las que no se les han enseñado explícitamente un lenguaje por señas, a menudo inventan un lenguaje manual propio y lo usan espontáneamente. En consecuencia, podemos decir que una inteligencia puede operar independientemente de una cierta modalidad en el estímulo o de una forma particular de respuesta. Aspectos biológicos. Un área específica del cerebro llamada área de Broca es la responsable de producir de oraciones gramaticales. Una persona con esa área lesionada puede comprender palabras y frases sin problema, pero tiene dificultades para construir frases más sencillas. Al mismo tiempo, otros procesos mentales pueden quedar completamente ilesos. Capacidades implicadas. Capacidad para comprender el orden, el significado de las palabras en la lectura, la escritura y también el hablar y escuchar. Habilidades relacionadas, hablar y escribir eficazmente. Perfiles profesionales. Tenemos que en los siguientes perfiles profesionales se da más a menudo la inteligencia lingüística, la que es líderes políticos, religiosos, poetas, escritores, etc.
La inteligencia espacial. La inteligencia espacial está presente en todos los niños, pero en algunos de ellos se encuentran más desarrolladas. Futuros pilotos, marinos, cirujanos, atletas, pintores y escultores posiblemente la han desarrollado más durante la infancia. ¿Cómo sabemos si un niño tiene desarrollada la inteligencia espacial? Por lo general, un pequeño con la inteligencia espacial desarrollada presenta las siguientes características. Tienen facilidad para reconocer lugares, carteles, rostros, objetos y paisajes. Y tienen también una buena memoria visual. Al comenzar a caminar, al manejar por sí solo, lo hacen con precisión, respetando los espacios y bordes, observando los recorridos que deben realizar y divirtiéndose con los juegos que influyen esta habilidad. Tienen buena orientación espacial y les resulta sencillo hablar de ellos. Al crecer se organizan bien para estudiar, hacer esquemas, dibujos y tablas para facilitar su estudio y aprendizaje. Les gusta mucho pintar y dibujar, crear esculturas y croquis y trabajar con materiales e informes. Aprenden observando. Ellos retienen la información y pueden reproducirla gráficamente. Reconocen las partes de todo. Tienen noción y facilita los objetos y son capaces de distinguir lo principal de lo secundario. La inteligencia musical. La inteligencia musical se entiende como la capacidad innata para interpretar y manejar la música. Es comúnmente reconocida esta capacidad como buen oído u oído musical. Este fenómeno consiste en entender los ritmos y parámetros musicales sin saber el estudio posterior y haberlo realizado. Pero cabe aclarar que aún siendo muy fuerte la inteligencia musical, es recomendable formar el estudio de la música. Entre las siguientes personas reconocidas como dotadas de inteligencia musical se pueden nombrar a Mozart, Beethoven, Consuelo Velázquez, Carlos Gardel, Leonardo Fabio, José Alfredo Jiménez, Agustín Lara, Freddie Mercurio. Algunos de estos personajes no estudiaron música y tocaban los instrumentos en forma autodidacta, tales como José Alfredo Jiménez y Carlos Gardel y Agustín Lara. Bien, se dice que la inteligencia corporal kinestésica es la capacidad de utilizar y controlar el propio cuerpo para realizar movimientos, manipular objetos, construir cosas o expresar sentimientos. Es la inteligencia de los deportistas, los artesanos, los cirujanos y los bailarines. La utilidad sirve para comunicarse de forma no verbal, para practicar juegos o deportes que impliquen el movimiento corporal y para transformar y crear objetos de distintos materiales. Las características que para desarrollar la inteligencia kinestética es necesario tener una serie de destrezas motrices, una correcta percepción del tiempo y el espacio, así como coordinación motora fina o gruesa. Se destaca en atletismo, danza, arte dramático, trabajos manuales, utilización de herramientas. Les gusta moverse, tocar y hablar lenguaje corporal. Y para aprender mejor es tocando, moviéndose, procesando información a través de sensaciones corporales. La inteligencia intrapersonal corresponde a una de las inteligencias del modelo propuesto por Howard Gardner en la teoría de las inteligencias múltiples, que se define como la capacidad que nos permite conocernos mediante un autoanálisis de la persona. Tenemos la siguiente característica: es uno de los componentes modelo de las inteligencias múltiples propuestos por Howard Gardner. Este modelo propugna que no existe una única inteligencia, sino una multiplicidad. En principio propuesto 7, que luego aumentó a 8. La inteligencia intrapersonal es aquella que se refiere a la autocomprensión, el acceso de la propia vida emocional a la propia gama de sentimientos, la capacidad de efectuar discriminaciones de emociones y finalmente ponerles nombre y recurrir a ellas como medio de interpretar, orientar a la propia conducta. Aspectos biológicos: entre ellos tenemos las capacidades implicadas, que son capacidad para planearse metas, evaluar habilidades y desventajas personales y controlar el pensamiento propio. También tenemos habilidades relacionadas, que sería meditar, exhibir disciplina personal, conservar la compostura y dar lo mejor de sí mismo.
También tenemos que la inteligencia naturista corresponde a una de las inteligencias del modelo propuesto por Howard Gardner en la teoría de las inteligencias múltiples. Es otra propuesta por mismo Howard Gardner. Las características, epistemología contemporánea, específicamente en referencia al modelo de inteligencia, la propuesta originalmente como la teoría de las inteligencias múltiples por Howard Gardner comprendía 7 tipos diferentes, pero en 1995 el autor agregó la inteligencia naturista. Esta inteligencia es la de los sentimientos con naturaleza y los animales. Al principio las capacidades propias de esta eran incluidas entre la inteligencia lógico-matemática y la inteligencia visual espacial, pero tomando en cuenta diversos aspectos cognitivos, cognoscitivos y como observación, selección, habilidades de ordenación y clasificación, reconocimiento, secuencia de desarrollo, así como la formulación de hipótesis aplicadas en forma práctica en el conocimiento del medio. Howard Gardner consideró que esta merecía reconocimiento como inteligencia independiente, ya que uno de los subconjuntos de estos son diferentes al resto de inteligencia. Describe esencialmente como la capacidad de percibir las relaciones entre las especies y grupos de objetos y personas, reconociendo las posibles diferencias o semejanzas entre ellos. Se especializa en identificar, observar y clasificar miembros de grupos o especies, siendo el campo de observación en el mundo natural.